Y saludamos aquí al topógrafo y licenciado en administración Milner Estigarribia. ¿Cómo te va, Milner? Buen día, Bruno, y a la audiencia, y realmente un honor poder estar acá en tu programa y estamos a las órdenes 100%. No, nosotros sí que estamos contentísimos de que esté este señor que es coordinador de la Secretaría Nacional de Catastro y Sistema de Información Geográfica. Bueno, hace rato este problema del catastro viene sucediéndose, ¿verdad? Y pasó mucha gente por aquí opinando, escribanos, topógrafos, ingenieros, qué sé yo, porque les afecta a todos este problema del catastro, de lo que pasa. Y también extendimos la invitación a esta Secretaría Nacional que coordina toda esta historia del catastro y los sistemas de información geográfica. Y viene aquí un Quijote que se llama Milner Estigarribia. Un Quijote en representación, porque él es máster internacional también en catastro multipropósito y avalúos. ¿Qué es avalúos? El tema de los inmuebles. Así se llama. Sí, no, el tema de los inmuebles, el avalúo justamente hace a la parte fiscal. O sea, lo que uno paga en el impuesto inmobiliario normalmente, lógicamente tiene un avalúo previo. Avalúo el avalúo fiscal. O sea, el valor de la propiedad. El valor de materia fiscal. Es lo que materia fiscal. Sí. Bueno. Especialización también tiene él en el sistema de información geográfica y teledetección. Especialista también en evaluación y auditoría ambiental. Diplomado Milner Estigarribia en Derecho Catastral, Registral, Notarial y realizó cursos a nivel internacional y a nivel nacional e internacional en materia de catastro y sistema de información geográfica. Es funcionario del Servicio Nacional de Catastro, hoy es coordinador él desde el año 1991. Milner Estigarribia, vos tenés 40 y algo de años, ¿verdad? 45 actualmente, primer tiempo de la vida, ¿cómo se dice? Quisiera yo tener esa edad, che. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el tema catastro, que todo el mundo protesta? En los diarios aparecen títulos así rimbombantes de que se tiran de los pelos, nadie entiende qué pasa adentro, hay un bicho que está mordiendo más de la cuenta ahí adentro de la Secretaría Nacional de Catastro. ¿Qué realmente pasa? ¿Cuál es la problemática? A ver si nos refrescás esta historia rápidamente. Sí, el problema realmente viene ya de años anteriores del nacimiento prácticamente del Servicio Nacional de Catastro, ¿verdad? Es una dependencia que, depende del Ministerio de Hacienda actualmente. ¿Cuándo nació? En el año 91 nace. Anteriormente o sea que vos arrancaste desde el prácticamente en ese periodo de transición. Desde el inicio arrancaste. Sí, anteriormente era la Dirección de Impuesto Inmobiliario. Entonces tenemos que remontarnos un poco a la época de la Dirección de Impuesto Inmobiliario. Lógicamente en esa época había prácticamente 400 funcionarios. ¿Y eso en qué año era? Y en los años 90, los 80 llegando a los 90. Entonces ese periodo de transición donde la Dirección de Impuesto Inmobiliario pasa a ser Servicio Nacional de Catastro, donde anteriormente el impuesto inmobiliario en Paraguay se centralizaba. O sea, el gobierno central cobraba eso por medio de la Dirección de Impuesto Inmobiliario. Con la Constitución, todo este tema pasa a los municipios, el tema del cobro del impuesto inmobiliario. Seguramente la persona que visionó en aquella época dijo, bueno, vamos a mantener esta dirección, pero como un Servicio Nacional de Catastro y posiblemente con menor responsabilidad, porque el tema del impuesto pasaba al tema de los municipios. Ahí aparecían los intendentes con sus tentáculos, los gobernadores, etcétera, etcétera, más sueldos, más funcionarios públicos, y así se fue diluyendo la potestad de esta dirección. Sí. Es así. Entonces se perdió esa parte. Entonces es como que el Estado no le dio la verdadera importancia en su momento, en ese periodo de transición. Y entonces hubo una pérdida de funcionarios en la época de los 90. Imagínate, en Paraguay en aquella época manejábamos más o menos 700, 800 mil registros inmobiliarios en los años 80. ¿Con cuánta cantidad de gente? 400 funcionarios.
400. ¿Y hoy? Hoy tenemos apenas 190 funcionarios para casi 2.600.000 de registros inmobiliarios. Y si nos remontamos a la época, todo este tema de la inversión inmobiliaria que existe hoy en el país, por ejemplo, departamentos, barrios cerrados, todo lo que es duplex, no existían en los años 80. Duplex, sí, claro, por supuesto. Se Entonces, expandió creció infraestructuralmente la ciudad y las ciudades también. Entonces, ese crecimiento no acompañó el Servicio Nacional de Catastro. Lógico, son decisiones políticas que se van tomando en el transcurso del tiempo. El resultado de hoy es de decisiones pasadas, vamos a decir. Nosotros como estamos hoy como institución un poco debilitada y tenemos 3 pilares debilitados, que es el tema de ¿cuáles son? Capital humano. O sea, necesitamos más técnicos. O sea que necesitas de vuelta a contratar a personas idóneas. Idóneas en el... Y el segundo punto es la parte de tecnología. Nosotros tenemos un sistema desarrollado en los años 2000. Hoy estamos en 2021. Pasaron 21 años. Sí. Gracias a Dios, los técnicos informáticos fueron adecuando algunos aspectos de importancia. Es más, desde el 2013 se le sumó la parte gráfica a la parte alfanumérica. Anteriormente pues, era un registro alfanumérico de los inmuebles. O sea, Bruno Masi tiene el padrón tal y tiene 20 hectáreas en tal distrito. Pero no teníamos exactamente dónde estaba la propiedad de Bruno. O en qué barrio, en qué compañía. Ni un registro así. Nada. Tipo dron de la cuestión, ¿verdad? No. Entonces el tema... y los títulos de antes también no eran elaborados con precisión. Estamos hablando de los títulos que cuando eso de repente un juez de paz elaboraba la escritura. Y era todo por aproximación. Llevado a lo que hoy es toda la parte tecnológica, varía tremendamente. Y ese es el impasse que hoy estamos teniendo y el gran conflicto posiblemente a resolver institucionalmente. Y se está trabajando con los geógrafos, con los escribanos en tratar de resolver este impasse que tenemos. Y la presión de todos estos profesionales, porque quieren con celeridad sus resultados, ¿verdad? Y es justo el reclamo ciudadano, porque hoy, con este tema de la pandemia, todo negocio, o muchas veces por enfermedad, la gente está vendiendo, está fraccionando su inmueble y es todo para ayer. O sea, no podemos nosotros jugar también con el tiempo. Pero gracias a Dios, con la directora, la licenciada Gloria Paredes, venimos trabajando en estrategias de reducir los plazos. Y Gloria Paredes. Sí. Ella es la directora del Servicio Nacional de Catastro. ¿Y hace cuántos años que es directora? Ella prácticamente tiene 2 años como directora. Es una señora que está trabajando a puerta abierta. O sea, hoy hay un reclamo ciudadano. Pueden contactar con la parte de su secretaría y sin ningún problema. Puede inclusive enviarle una nota a SNC. El correo sería snc@hacienda.gov.py para solicitar alguna audiencia en algún caso particular que tenga de repente. Gloria Paredes. Sí. Sin ningún problema. Ella es la directora. Sí. Volviendo nomás a nuestro déficit. Bueno, justamente, ¿dónde se generan todos estos problemas? Porque yo antes te vuelvo a agradecer, porque no es fácil venir desde desde la misma Secretaría Nacional de Catastro a poner la cara. Sí. Porque ustedes son el blanco acá. Sí. Uno de los blancos. Después está la otra oficina que se llama... ¿Cuál es la otra oficina? La Dirección General de Registro Público. Ese es otro... Y bueno, y la administración de tierra recae en 2 poderes, que es el Ejecutivo, que nosotros representamos por medio del Servicio Nacional de Catastro y el Ministerio de Hacienda, y la parte del Poder Judicial es la Dirección General de Registro Público. O sea, para cerrar el círculo de cualquier transferencia, pasa por catastro y luego cierra en el registro de la propiedad. Si quiere cierto ministro de la Corte. Y bueno, y esa parte yo no tengo el conocimiento, Bruno, ¿verdad? Eso ya yo tendríamos que invitarle a la directora del registro, ¿verdad? Pero no sé si puede llegar, porque creo que hace 30 años ya no está en silla de ruedas esa señora. No, una señora joven, llena de energía. ¿Y cómo si hace 30 años está sentada ahí? Y bueno, y empezó muy temprano seguramente. Antes era una señora visionaria. Visionaria, tipo Stevie Wonder, que visionaba así sus temas musicales, bueno, anticipadamente y en el mejor de los sentidos hablo y digo. ¿Dónde se generan los problemas catastrales y registrales? Para la inscripción de títulos, originalmente no se elaboran los planos como requisito obligatorio. En algunos casos eran medidas declarativas conforme a mediciones poco precisas. Eso
lo estuvo diciendo recién acá el coordinador de la Secretaría Nacional de Catastro, Milner Estigarribia. Si se poseían planos e informes pericial, carecía de precisión, por ejemplo, la ubicación de estos inmuebles. ¿Sería así? Sí, así mismo. Bueno, y además todo era literal o alfanumérico, como bien decías, o sea, eran números que estaban ahí en una hoja de papel y describían los datos perimetrales, linderos, superficies de todos estos predios y de toda esta información que era aproximada, aprox. Bueno, y sumado a eso, la ocupación o la interpretación que le daban los propios propietarios a sus derechos, y cuando iban ahí con ese registro que tenían ellos a la Secretaría Nacional, que era la dirección de impuesto inmobiliario. De impuesto inmobiliario. Ahí se iba el dueño del terreno, el dueño de la propiedad, y agregaba así a nivel lengua las bondades que podría tener su terreno o su propiedad. ¿Es así o no? Sí, así mismo. Bueno, ¿y qué se necesita ahora para reordenar la casa? ¿Hacia dónde tenemos que ir a partir de ahora la gente que tenga que ver con esto del catastro? ¿Qué se tiene que hacer? Traer profesionales idóneos, acercar a la institución más gente que labore, que trabaje. ¿Es así? De hecho que catastro es una actividad multifinalitaria, o sea, es multidisciplinaria, perdón, el término es multidisciplinario. De varias aristas. De varias aristas. O sea, ¿cómo cuáles? A ver. Hoy analizamos, por ejemplo, un título, entonces tiene que entrar la parte jurídica, hacer un análisis de los derechos de las personas. Hacemos un análisis geográfico de la ocupación, de la medición, entra el geógrafo, ¿verdad? Hacer los análisis correspondientes. Y después está el otro factor económico, ¿verdad? O sea, nosotros damos cada año, a final de año, nosotros pasamos la liquidación del impuesto inmobiliario a todos los municipios del país. ¿Y ahí es donde se tranca? No. Yo te estoy contando las diferentes funciones y por eso es un tema multidisciplinario dentro de la actividad misma del catastro. Entonces ahí entra el economista, entra, por decirte, varias ramas hacen al catastro. Entonces hoy querer decir que solamente es una atribución exclusiva del geógrafo es una parte del catastro. No, yo no dije eso. Sí. Sino estoy diciendo todo lo que tiene que hacer esa Secretaría Nacional. Sí, y todas esas funciones que te estoy enmarcando. Bueno, ahora. pero cuando vos le pasás, ustedes deben tanto a no sé qué intendencia, ¿verdad? Ahí es donde se tranca porque no quieren soltar la plata, seguramente también, digo yo, ¿verdad? Ese es un tema aparte, Bruno. Eso está aparte, por eso. O sea, la ciudadanía hoy está preocupada por su transferencia. Claro. ¿Verdad? Hoy, si entramos dentro del tema municipal, tenemos que hacer otro programa o 2, 3 programas otra vez porque yo sé eso. Hoy tenemos 255 municipios, pero se crearon 4 más. ¿Qué significa? Con las nuevas elecciones que se van a hacer ahora, a fin de año nosotros vamos a tener 259 municipios en el Paraguay. 250, sí. 260 prácticamente, para redondear, sí. O sea, para que se le quede a la gente numéricamente 260 municipios, y ellos son los responsables. Por ejemplo, vos querés hacer un loteamiento, necesariamente necesitas la aprobación municipal. Claro. Por ley está eso. Claro. Entonces hay una contribución. En Paraguay tenemos 2 tipos de régimen, por ejemplo. El régimen que le llamamos loteamiento, donde hay una contribución del propietario al municipio donde deja sus plazas, calles, edificios públicos. Y dependiendo del tamaño del loteamiento, es el porcentaje de la contribución. La empresa que lotea un sector ya predetermina dónde va a estar la plaza, dónde va a estar esto, lo otro y lo demás allá. El municipio el que le dice dónde tiene que estar, de acuerdo a sus planes de ordenamiento, ¿verdad? Que tiene. Y ellos ceden esos espacios. Tienen que ceder en forma gratuita. Entonces, ¿qué hace el funcionario de catastro cuando viene ese tipo de emprendimiento? Es un expediente, pero a veces son 200 lotes, ese un solo expediente. Y el análisis de eso uno no lo puede hacer en un día o en una hora. A veces le lleva un poco de tiempo. Y primero tiene que analizar si cumple o no la ley. O sea, ver si existe o no la contribución correspondiente que aprueba el intendente y la junta municipal con una resolución definitiva. Todo ese análisis hace un funcionario. Y ahí nacen nuevas cuentas. O sea, uno va a una loteadora, va a comprar un lotecito 12x30, tiene que tener ya su cuenta corriente o su padrón dependiendo en qué área caiga. Y eso ahí ya tiene que estar predeterminado antes. Antes que venga el que quiera comprar el lote. Sí. Y ese es uno de los procesos que tenemos casi 2 meses de retraso, ese tipo de proceso. ¿Qué tiempo desde que una loteadora
decide lotear, distribuir esa tierra para tal villa, digamos, qué sé yo. ¿Cuánto pasa todo ese proceso? ¿Se extiende ese proceso en cuánto tiempo físico, digamos? Desde que se plantea, acá va a haber una villa, queremos esto, queremos que nos respalde la intendencia, lo que sea. ¿Cuánto tiempo hasta que venga alguien y compre un terreno, por ejemplo? El tiempo estimado en un municipio no lo tengo, puede tardar un mes a 3 meses, dependiendo de la resolución que tome la Junta en aprobar ese proyecto. Un mes no creo, muy rápido. Un mes. Y en catastro tenemos hoy prácticamente, estamos a 2 meses de dar respuesta. O sea, si está todo bien los papeles, en 2 meses la persona retira eso. Ese es el retraso que tenemos. Y entonces, en ese tipo de procesos. Sí, en ese tipo. Pero hay varios otros tipos. Hay un sinfín de procesos. ¿Como cuáles? A ver, por ejemplo, vos querés comprar esta casa, por ejemplo, donde estamos. Tiene una cuenta corriente ya. Hoy vos querés vender el local a una persona. En el Servicio Nacional de Catastro, máximo te lleva 10 días. Porque ya es un certificado donde voy a tener un título que describe. Y es zona urbana, ya tiene cuenta corriente. Por lo tanto, ya no se pide plano. Es simplemente el certificado catastral que prepara el escribano. Y tenemos un proyecto, un producto muy bueno que a lo mejor poca gente conoce o a lo mejor lo conoce, ¿verdad? Que son el tema de catastro digital. El escribano desde su casa solicita este tipo de certificado. Eso existe, en funcionamiento. Está en funcionamiento. Puede entrar en la página www.catastro.go, donde hay varios servicios que la gente desconoce. Por ejemplo. Desconoce. Entonces la mayoría de los escribanos... Es la primera vez que alguien dice eso de toda la gente que pasó por acá. Entonces el escribano, si está dentro de la zona urbana, que tenga cuenta corriente el inmueble, puede utilizar ese servicio, catastro digital. O sea, desde su oficina o desde su casa, sí, ustedes tienen ese servicio funcionando. Funcionando. Perfecto. O sea, hablo de la Secretaría Nacional de Catastro. O sea, Servicio Nacional. Servicio Nacional de Catastro. Entonces, ese servicio, el escribano prepara todo su documento, adjunta todos los requisitos que nosotros pedimos y en 24 o 72, o sea, en 3 días, para no ser muy exagerado, ¿verdad? En 3 días ya tiene otra vez el retorno en su propia bandeja de entrada del correo. Y Milner, por vos como coordinador pasa todo esto. Nosotros venimos gerenciando los diferentes departamentos operativos. Hoy el trabajo técnico más fuerte es tratar de unificar los criterios. Hoy hay una diferencia de criterios. Vos estás frente a una computadora como esta, ¿verdad? Sí. Se ve la computadora. Bueno, genial. Te sentás hoy lunes, no sé a qué hora arranca tu actividad. Normalmente a las 7. Bueno, y todo lo que tenga que ver con esto de la Secretaría Nacional de Catastro pasa por vos. Vos tenés que dar lectura a todo esto. No. Cada área tiene su jefe propio, su encargado. Va a ser imposible que yo pueda hacer todo ese trabajo. Esa era la pregunta. No. Tenemos varios departamentos trabajando en diferentes áreas. Y un área es justamente catastro digital, donde todo lo que ya tengamos nosotros. Primero, todos los inmuebles que ya fueron graficados con planos, que son propiedades rurales, puede hacer uso de ese servicio. Segundo, todo lo que tenga en cuenta corriente en Paraguay, que es prácticamente más de 1.500.000 de registros tenemos con cuenta corriente. ¿Qué significa? Más de 1.500.000 de registros en cuenta corriente. ¿Qué significa? 2,5 millones es aproximadamente lo que tenemos. El total es más del 50% de las propiedades que tenemos. Sí, por supuesto, más. Entonces, hoy el cuello de botella no es esa parte. ¿Cuál es? El tema de los planos de ubicación. Que por ley, la ley de la franja de seguridad fronteriza le exige a los municipios afectados o a las propiedades afectadas a esta franja de seguridad, que es 50 kilómetros desde la frontera, a presentar sus planos. ¿Por qué ocurre ese hecho? Porque nos falta hacer un levantamiento catastral a nivel país. Perdóname ahí, pero esos 50 kilómetros está en los papeles, pero en la realidad no es así. ¿Verdad? No, tenemos nosotros trazado que el Ministerio de Defensa, que por ley es la responsabilidad del Ministerio de Defensa. Vienen los brasileños, compran la tierra en Paraguay y se llevan hasta el río Paraná, su propiedad. No respetan esos 50 kilómetros. Podría ser, pero nuestra función dentro de la institución es poner en conocimiento de que está afectado a la franja de seguridad. No, ese podría ser, no. Es una realidad lo que te digo, porque esa es la verdad. Sí. Y de eso, desde ahí lo hay que partir. Sí.
nosotros tenemos que respetar nuestro territorio. Claro, totalmente. No cederle a un foráneo que viene, se instala, saca provecho de acá y lleva el dinero a su país. Totalmente de acuerdo. Que es lo que pasa, sí, en la mayoría de los casos. Entonces, no sé quién tiene que hacer eso. ¿Quién es? ¿El Ministerio de Defensa? El Ministerio de Defensa hace el relevamiento general que tiene por ley. La responsabilidad de hacer un levantamiento, que están trabajando justamente bastante bien y eso nos están pasando un reporte. Nosotros le pedimos el plano a los propietarios afectados, a esos municipios. Y eso es lo que demora muchas veces hacer ese plano de ubicación. Entonces ese lleva un tiempo de casi 3 meses en la institución actualmente. Nosotros hace 3 meses vinimos estableciendo una nueva estrategia. De 6 meses que teníamos, bajamos a 3 meses actualmente. Habrá cola, yo no niego que habrá algunos que quedaron para estudio, análisis, que pasa 4, 5, 6 meses. Pero no puede pasar más de 6 meses. O sea, posiblemente es cuestión de que la persona afectada en ese proceso pueda comunicarse con nosotros vía correo, que es lo más seguro, ¿verdad? Entonces nosotros podamos hacerle el seguimiento correspondiente. ¿A qué correo he repetido otra vez? SNC, que es Secretaría Nacional Servicio de Nacional de Catastro. Servicio Nacional de Catastro. Sí. Servicio Nacional de Catastro, @ después. @hacienda. @hacienda. .pi. O sea, Servicio Nacional de Catastro, @hacienda.gov.py. Sí. Sí. Ahí tiene que escribir, tiene que enviar qué cosa alguien, a ver. No, alguna nota de queja, algún error que haya ocurrido, puede hacernos saber. Nosotros ahí entonces le direccionamos y hacemos un agendamiento para tener una entrevista personalizada técnica que puede venir con su profesional y salvamos rápidamente si es que hubo una inconsistencia en nuestras observaciones, por ejemplo. ¿Vos recibís así todos los días estamos trabajando con la gente? A los clientes, digamos, sí, a los interesados. Antes de venir estaba hablando con una escribana sobre un proceso que tenía. Todos los días estamos a puerta abierta, tenemos una línea directa para hablar con la gente sin ningún problema. Esta oficina, Secretaría Nacional de Catastro, ¿arranca a las 7 hasta qué hora diariamente? Y mayormente hasta o sea, al público es de 8 a 13. Para aclarar. De 8 a 13. A 13 horas. Para el público. Atención al público es de 8 a 13 horas. Tenemos una oficina que es la parte de mesa de entrada, mesa de salida. O sea, mesa de entrada tenemos hoy en la dirección de Fulgencio R. Moreno, esquina Iturbe. Y por el tema de aglomeración, tuvimos que mudar nuestra oficina de salida y observado sobre Independencia, casi Manduvira. Entonces tenemos 2 oficinas. ¿Es ahí cerca del Palacio? ¿Es por ahí cerca o no? No es. No. Anteriormente creo que estaba Cine Cosmo y enfrente más sobre Independencia Nacional. Sí, ahí no un poco la época anterior, ¿verdad? Cine Cosmo. Sí. Está bien. Bueno, ahí cerca de la avenida, ¿cómo se llama? Colón, por ahí cerca de Colón. Y falta unas cuantas cuadras más, pero es sobre Independencia. Independencia, cerca del mall, a 2 cuadras del mall Excelsior. Sí, es más fácil entonces. Sí, a 2 cuadras del mall Excelsior, sí. Claro. Sí. Bueno, interesante toda esta charla, así es, digamos, sin ningún tipo de rigor, sino simplemente... Vuelvo a destacar el profesionalismo de Milner Estigarribia, que se vino desde la propia Secretaría Nacional de Catastro para hablarnos sobre la problemática que ellos mismos tienen, viven, soportan y quieren, por supuesto, que se solucione. Servicio Nacional de Catastro, Servicio Nacional, dije otra vez Secretaría, Servicio Nacional de Catastro. Bueno, hay que arreglar este problema, Milner, pero vamos a una música, pues todo el mundo habla, mueve la lengua. Bueno, y este Servicio Nacional de Catastro ¿es seguro o no? ¿Qué se necesita este Servicio Nacional? ¿Qué necesita para cambiar a los tiempos, para ponerse acorde con los tiempos? A ver si rebobinar la película Milner Estigarribia y vas a los puntos fuertes que tiene que tener esta nueva plataforma que se pueda construir, entre comillas, a partir de ahora, luego de todo esto que habla la gente acerca del Servicio Nacional de Catastro. ¿Qué tiene que hacer el Servicio Nacional de Catastro para ir eliminando la problemática existente?
Sí, así como te dije, Bruno, nosotros nos basamos en 3 ejes problemáticos, vamos a decir. Uno, ya te comenté el tema de capital humano, que ya hablamos de la diferencia de registro actualmente en Paraguay versus de lo que era antes y la cantidad de funcionarios que tenemos. De esos 190 funcionarios, 110 nomás son del Ministerio de Hacienda. Tenemos prácticamente 79 funcionarios que son consultores. Entonces tampoco no ¿Cuál hay... es la diferencia? La diferencia es el tema de la estabilidad laboral. Nosotros dependemos... Consultores. Consultores que dependemos de una transferencia que hoy, gracias a Dios, nos está salvando Itaipú. O sea, hacen transferencia para poder pagarle a esta gente. Nosotros, si hoy dependemos solamente del Ministerio de Hacienda y el Servicio Nacional de Catastro, tenemos apenas 110 funcionarios. Ahí bajamos más todavía. O sea, 110 más... ¿Estos consultores? Sí, prácticamente que... ¿Cuántos son? Básicamente son 80, ¿verdad? 80. Sí. Entonces... O sea, serían menos de 200 funcionarios. Menos de 190 funcionarios. En general, ¿verdad? En general. Entonces, imagínate. Si hoy... ¿Y ustedes qué plantean? ¿Tener más profesionales? Más. Dependiendo de la propia... Del Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Catastro. El propio Servicio Nacional, sí. ¿Verdad? Ese es uno de la... De hecho, que el ministro está trabajando fuertemente con la directora en potenciar esa parte. Lógicamente, estos son daños estructurales antiguos que hoy viene y salta con todo este movimiento inmobiliario que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, hoy hay una política de mejoramiento en ese sentido, la parte de capital humano que viene trabajando fuertemente la directora, ¿verdad? Con el ministro de hacer un llamado y ver y tratar de justamente potenciar toda la parte de recursos humanos. Ese es uno de los trabajos que se está haciendo y en breve vamos a tener resultados. Eso seguramente la directora va a estar comunicando. La directora es Gloria Paredes. Sí. Ella es... ¿qué cargo tiene ella? Digamos que... ¿Qué profesión tiene ella? Ella es licenciada en Comercio Internacional y Marketing, ¿verdad? ¿Y entiende esta historia? Sí, ¿O es licenciada en Comercio y le pusieron nomás ahí? ¿Cómo es el asunto? Yo creo que uno es... la directora hace tiempo que está, no es que hace 2 años nomás está en la institución. Ya tiene su rodaje, vamos a decirle, ya hace como 6, 7 años que está en la institución. Fue secretaria general, fue también coordinadora, el cargo que yo estoy ocupando actualmente. O sea, ya tiene cierta experiencia ya ganada dentro del campo catastral. Y lógicamente está administrando hoy en día las necesidades y está viendo todas las soluciones posibles, ¿verdad? Dentro de las posibilidades. Entonces... Bueno, vos sos coordinador general. Sí, sería. Coordinador técnico general, vamos a decir. Coordinador técnico general del Servicio Nacional de Catastro. Bueno, y después, tocando todos estos puntos que nosotros estamos acá deliberando, por lo menos nos está contando Milner, está esta cuestión, la ocupación, la interpretación que le daban antes los propietarios a sus derechos en el terreno, dice. Siempre se tuvo una normativa deficiente en materia de requisitos de planos. Eso ya nos contaste someramente. Las instituciones afectadas elaboraban nuevos títulos sin una adecuada presentación técnica de los planos con respecto a la real ocupación, porque hay terrenos que tienen más de un propietario también, ¿no? En condominio. Y bueno, ¿y eso cómo se explica toda esta historia? Normalmente eso fue anterior, ¿verdad? Sí, normalmente principalmente pasa en la parte rural. Por ejemplo, fallece el padre y están los hijos como herederos. Nunca se abre la sucesión por una cuestión económica. Después ya fallece el hijo, otra vez quedaron los nietos. Y es un problemón porque al final el derecho es de mucha gente. Y ellos están cada uno ya asentado dentro de su finca, pero nunca hicieron la partición de condominio y mucho menos nunca empezaron tampoco el tema de la sucesión para hacer la parte hereditaria. Entonces ese es un gran conflicto, un gran problema. Un gran cuello de botella. Sí. Ese es uno de los problemas a nivel jurídico que tiene el Paraguay, ¿verdad? Y esas tierras que están lindando con Brasil, por ejemplo, en el norte de la región oriental, ¿cómo se maneja eso? Porque hay... yo conozco a gente que está en litigio justamente porque tiene un terreno que perteneció a su padre o a su abuelo y bueno, y está ahí en el límite con Brasil y que también algunos propietarios, o sea, familiares son brasileños y tienen que venir a hacerse cargo del terreno acá en Paraguay, supongamos. Bueno, o sea, todo ese tipo de
de ligamiento ¿cómo que se llama así? De vínculos existe ante una cuestión como esta de... Sí. Es profundo este tema de la problemática de la tierra en Paraguay. En realidad hay un tema también institucional que muchas instituciones forman parte de todo este proceso administrativo de tierra. Tenemos el INDER, que tiene varias colonias que algunos tienen ya título, otros falta deslindar todavía y poder titular. Y eso genera ciertos conflictos internos dentro de la reforma agraria misma del tema de la ocupación. Porque muchos ocupantes de la tierra no tienen título de la propiedad. Tienen un certificado que le acredita como ocupante, pero no tienen título. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos. Y otro de los problemas es que no tenemos determinado exactamente todos los títulos, dónde y hasta dónde es lo que es el derecho de ese título. Entonces ahí es donde se comienza a jugar y entrar en conflicto. Y hoy, anteriormente pues nadie le daba importancia. Entonces era sumar, restar y era todo alfanumérico sin importar la ocupación real, de dónde hasta dónde era, si había error o no error de la medida perimetral, de los rumbos, etc. Hoy sí un metro cuadrado vale muchísimo. Y hoy la gente comenzó a despertarse y a defender sus derechos. Entonces eso está creando un conflicto a nivel nacional y realmente esperemos que los gobernantes también estén adecuados a las necesidades de poder determinar las ocupaciones de los títulos, y para eso necesitamos hacer un levantamiento a nivel nacional, un catastro nacional necesitamos. Claro, catastro nacional. O sea, con eso vamos a transparentar la realidad de nuestro país. ¿Vos conocés Nutri Huevos? ¿Conocés? La empresa conozco, sí. ¿Y conocés dónde está ubicada? Hoy no estoy... Las Tacuaras S.A., ¿dónde estaba? En Villeta. Bueno, ahí los propietarios... una familia coreana muy importante, muy laboriosa, desde hace 50 años están produciendo el famoso Nutri Huevo, que es una marca importantísima, ¿verdad?, de renombre, y la calidad con que se fabrica todo eso, los huevos y todo, como se tienen a no sé cuántas miles de gallinas ahí, ponedoras en unos establecimientos fuera de series. Bueno, fuera de serie, ellos están ahora con un problema de que, además de hacer la fábrica, de haber hecho la fábrica y gastado no sé cuántos millones de dólares, más de 30 millones para hacer esa fábrica, tuvieron que comprar todos los terrenos vecinos de esa propiedad. ¿Para qué? Para que el olor que existe con la cantidad de aves ahí acumuladas no afecte el medio ambiente del resto de las personas, para evitar conflicto, para evitarse ellos conflicto con la gente. Ahora hay, como siempre, unos personajes que aprovechan en la época de política, aprovechan ellos y tienen sus ramificaciones con el gobierno y acarrean o arrean a ciertos personajes que se van y se instalan ahí en un terreno que era el único que les sobraba, que iba a ser comprado, y no compraron todavía los dueños de la fábrica, y ahí se instaló una cantidad de familias, y entonces ya me estás entendiendo lo que te digo. Entonces hay que negociar con ese personaje que lleva agua y otras cosas a su molino, y no precisamente con esa gente carenciada, ¿verdad? Ese es el problema que tiene la gente de Nutri Huevo, por ejemplo, ahora. Y una secretaría, un servicio nacional de catastro debe de intervenir, a mi criterio, ahí también en este hecho, o INDER o no sé quién. Te comento esa parte. Conozco, no el caso, ¿verdad? Pero conozco otros casos. En realidad esto es una competencia municipal. Ellos tienen autonomía territorial por constitución. ¿Qué ocurre? Nosotros hablamos del famoso plan de ordenamiento territorial, donde tienen que definir planes de uso. O sea, ¿qué es eso? ¿Planes de uso? Por ejemplo, vos querés abrir tu industria. Sí. Y el municipio te da la patente que te habilita para abrir en un sector. Se supone, dentro de lo que es seguridad jurídica misma, que vos haces una inversión, no sé, de millones de dólares, te tiene que garantizar que en el tiempo vos no tengas problemas con tus vecinos. A eso voy. Entonces, ¿qué pasa? Si el municipio te habilitó para abrir y el día de mañana viene un loteamiento y habilita al lado, ¿qué pasa? La seguridad jurídica de esa industria va a ir perdiendo con el tiempo, porque la parte social le va a venir encima. Porque va a decir, la parte ambiental es imposible estar acá, y todo eso es lo que está ocurriendo. Entonces el municipio es el responsable cuando habilita un emprendimiento y le tiene que dar la garantía, porque es una garantía inclusive económica para el municipio.
Porque ahí también posiblemente tenga mano de obra de la zona, genera todo un impacto económico 400 tremendo. funcionarios tienen ellos, 400. Sí. Entonces nosotros en esa parte no tenemos intervención. Nosotros sí inventariamos los bienes inmuebles afectados. Hasta ahí. Le contamos, esta es tu superficie, dónde está y a nombre de quién está. Esa es nuestra función de inventario. Solamente te tocaba porque estuvo el arquitecto Gustavo Kuhn la pasada semana y realmente tenemos que apoyar su causa porque es muy lógica, ¿verdad? Ellos quieren trabajar y el resultado está a la vista. Es una empresa importante y este país tiene que tener no una empresa, cientos de empresas para que Paraguay vaya adelante. Y tenemos que darle viento de cola, hacer que tengan ellos vientos de cola para justamente ir más rápido y seguros con su empresa, con su producto o con lo que sea. Porque a todos nos va a beneficiar, a vos, a yo, a vos, a mí, a todo el mundo. Bueno, vamos a continuar con esto. ¿Qué más tenés? A ver, vamos a rebobinar esta Yo te estaba historia. hablando del tema capital humano. Tenemos un tema tecnológico que también te comenté. Hoy se está trabajando con MITIF para poder justamente actualizar todo nuestro sistema a los tiempos actuales. MITIC, el Ministerio de Tecnología y Comunicación. pero que no hizo gran cosa. Bueno, lo que sí estamos dentro de un convenio No trabajando hizo con gran él. cosa. Peralta Bierzi, que estuvo en la cabeza, manejó mucha plata, pero hasta ahí. Sí. Y bueno, nosotros hoy estamos trabajando justamente en tratar de actualizar nuestro sistema informático a los tiempos actuales, generar un sistema web que una persona... Hoy no podemos hacer teletrabajo porque nuestro sistema web hay que hacer en la oficina únicamente. Algunos que otro trabajo podemos llevar a la casa. Y hoy te comento que todo el capital humano de Catastro prácticamente no está haciendo teletrabajo, es 100% todos los funcionarios. Yo tengo que realmente sacarme el sombrero ante mis compañeros que están trabajando increíblemente, son patriotas realmente, muchos de los compañeros que están mojando la camiseta, como se suele decir. Y gracias a eso se está sosteniendo el Servicio Nacional de Catastro. Hay gente que da más de lo que tiene que dar posiblemente por ser patriota. Y eso hay que reconocer también. Ahí tenemos compañeros excelentes en materia de proceso. Bueno, o sea, no todo está mal, ¿verdad? No, ya sé. Yo no estoy hablando de la falta de patriotismo. Al contrario, todos tenemos que tener más patriotismo para que este país vaya adelante y limpie de corruptos, se limpie de corruptos a toda totalmente. La geografía nacional, se limpie de corruptos la geografía nacional. ¿Qué en síntesis, a tu criterio, con tantos años, desde 1991 que estás ahí, en el Servicio Nacional de Catastro, se necesita para reorganizar esta historia? Más gente idónea. Sí. Después... mejoramiento de la tecnología. Sí. Y la infraestructura misma, edilicia, que tenemos ya ciertas goteras históricas que hace que trabajen a medias en algunos sectores. Hoy se está haciendo ciertos parches, pero necesitamos una oficina seria. Hoy nosotros tenemos distribuido nuestra oficina acá en Asunción. ¿Esa oficina o las oficinas alquilan ustedes? Nosotros tenemos alquilado 2 oficinas actualmente. Por eso no hay una sede propia de la institución. Nosotros estamos en Asunción, estamos particionados prácticamente en, a ver un poco, tenemos sobre Chile 2 oficinas, tenemos otro sobre Independencia, tenemos 4 oficinas divididas. 2 son del Ministerio los inmuebles y otros 2 son alquiladas. Son 4 oficinas que hacemos los diferentes servicios en las diferentes oficinas. Y también te quiero comentar que tenemos 3 agencias regionales para que justamente descentralizar el servicio. Tenemos uno en Encarnación, tenemos otro en Ciudad del Este y tenemos otro en Concepción. O sea, una oficina en Encarnación, una en Ciudad del Este y en Concepción. Sí. Y ustedes, vos estás abrigando esperanzas de tener una sede mucho más fortificada, nueva y que pertenezca a al propio Servicio Nacional, ¿verdad? De Catastro. Así mismo. Hay que fortalecer la parte de infraestructura. Yo partiría de ese punto también, porque ahí vos entonces pondrías toda la parte tecnológica acorde a un nuevo ambiente, ¿verdad? Y darle un poco más de entusiasmo a la gente que trabaja ahí, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Vos estás trabajando y te gotea el techo porque llueve, por ejemplo. Eso ¿dónde se ha visto? ¿Qué trabajo serio podés hacer? No podés hacer ningún trabajo serio. Sí, hay que darle comodidad a la gente, totalmente. Bueno, entonces también necesitan comodidades ustedes. Necesitamos. Esas son cosas que ya son históricas también. Así que hay 3
3 materias pendientes que tenemos para mejorar 100%. Pero no es que no nos quedamos llorando por esas cosas. Nosotros venimos trabajando con todas esas necesidades, estableciendo estrategias de mejoramiento de nuestro servicio. Es más, hoy estamos trabajando con los geógrafos bastante bien, estamos haciendo mesas de trabajo, de tratar de unificar los criterios. Entonces, un expediente que entra, uno ya tiene la tranquilidad que va a salir, que ya no va a salir observado de repente por cosas que a lo mejor no corresponda. Hoy los escribanos pueden estar tranquilos. Toda la parte de certificación, a lo sumo le lleva 10 días el proceso. O sea, hoy si vos querés vender un inmueble en la zona urbana, prácticamente en 10 días ya sale el Servicio Nacional de Catastro. ¿Y allá en el campo, en las afueras de la ciudad? En la afuera de la ciudad, si está afectado por la zona de seguridad fronteriza, tiene que presentar plano. Pero si no está afectado a la zona de seguridad fronteriza, lo puede hacer en forma directa también, sin ningún problema. Todos esos datos están en la página web de Catastro. ¿Y seguridad fronteriza? ¿Qué quiere decir eso? 50 kilómetros. 50 kilómetros de la frontera. Sí, pero eso está, vuelvo a insistir, en un escrito, pero en la realidad no es así. Geográficamente está. Uno puede entrar en la página web de Catastro y ahí va a ver la franja de seguridad. ¿Qué pasa si vos le decías a Favero, usted tiene que retirar sus 50 kilómetros de su propiedad, supuestamente, porque es la franja de seguridad nacional? ¿Va a hacer eso? Mira que la ley sale en el 2005. O sea, lo que ocurrió antes ya no es retroactiva. Entonces sí. No es retroactiva. Sí. O sea, ninguna ley es retroactiva, ¿verdad? Bueno. Entonces en el 2005 se preocupó el gobierno y sacó la ley, ¿verdad? Donde en teoría los que viven dentro de lo que es países limítrofes al Paraguay no pueden adquirir la tierra por una cuestión justamente de soberanía, ¿verdad? O sea, a partir del 2005 se tiene en cuenta, o se tuvieron en cuenta y se tienen en cuenta esos 50 kilómetros de seguridad nacional territorial, ¿sería así? Así mismo. ¿Y cuál es la función de Catastro dentro de eso? Poner en conocimiento. Entra un plano georreferenciado, vemos si está afectado o no a la seguridad fronteriza. Nosotros le ponemos un sello, le informamos al escribano de esa... Entonces el escribano es el responsable de hacer o no esa transferencia y registro de inscribir o no si es de un, vamos a decir, de algún ciudadano de algún país limítrofe. Y antes de que se creara este Servicio Nacional en 1991, un tema cultural pusiste vos acá. Aparecen títulos antiguos que los propietarios guardaban y eran celosos de la información de estos y prácticamente no compartían con sus hijos la información de esos títulos de varias propiedades que tendrían, y quienes desconocían, o sea, los hijos desconocían la situación de los inmuebles de los padres. Sí. Tenemos casos que de repente aparecen títulos muy antiguos. Y de repente parece, no, había sido papá, tenía, ahora falleció y nos enteramos, había sido que tenía y queremos ubicar dónde está el terreno de papá o el terreno de mamá. Y muchas veces cuando va, contrata a un geógrafo, se va y ya se encuentra que está ocupado. Sí, ya está ocupado. Bueno. Y si son propiedades muy grandes, inclusive los títulos, se declaró como fiscal la zona y nacieron títulos del INDER, se le dio y entonces hay un conflicto ahí entre las partes, ¿verdad? Entonces, eso son cosas, al no tener un relevamiento general de todos los títulos en Paraguay, se genera, es uno de los tantos problemas que tenemos, ¿verdad? Pero gracias a Dios no es... ¿Cuántos problemas tienen ustedes? Y bueno, son varios, Bruno. Yo te puedo 5, 10, 15, 20, yo 30. te puedo decir, los problemas, por ejemplo, tenemos en fraccionamiento, planos de ubicación. Ahí, y los certificados algunos. Pero dentro de eso otra vez tenemos varias aristas. O sea, subproblemas. Tenemos casos, por ejemplo, que para Catastro nosotros, por ejemplo, Milner le vendió la propiedad a Bruno, ¿verdad? En un certificado catastral, ¿verdad? Pero había sido, la escribana ya nos informó que le cambió a Bruno si no le vendió a Ana. Ya no nos informó, pero en nuestro registro nosotros tenemos como propietario Bruno. Sí. Entiendo. Entonces le pedimos la condición de dominio y encontramos que está a nombre de Ana. Pero ¿en qué momento se cambió? Entonces buscamos en el archivo y encontramos que nunca hubo ninguna modificación. Entonces nosotros hoy le pedimos a los escribanos que si va a haber una modificación de transferencia, que nos informe para evitar justamente que se estén cambiando los documentos por el camino. Esos son algunos de los tantos problemas que tenemos, que muchas veces los escribanos no nos quieren porque le decimos, necesitamos esto regularizar, ya no podemos trabajar el page a page antes. O si no vamos a surgir como un país, tenemos que ser serios en todo el trabajo. ¿Y ustedes no le multan así a los escribanos si encuentran ese tipo de gafes? Hoy se sacó una resolución justamente para hacer el saneamiento correspondiente. No hacemos ninguna multa porque la ley tampoco no nos da mucho. Eso sí,
hubo un tiempo en que se informó a la Corte. Para que no por multarle, simplemente para que ellos se pongan... Estamos hablando con todo. Hoy creo que hay un que sean entendimiento mejor. más objetivos y más profesionales, y que todo se formalice, porque si no... seguirá el peixa nomás toda la historia. Con eso quiero decir también, porque a veces somos un poco sensibles, ¿verdad? Hay escribanos excelentes, hay geógrafos excelentes, hay funcionarios públicos excelentes, abogados excelentes. Pero lastimosamente... Y está también el funcionario público también, que a lo mejor no esté trabajando bien. Habrá también el abogado y etcétera. De todo estamos en esta viña, como se dice, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Hay transacciones también inconclusas que pasan por el catastro, pero no se inscriben en el registro de la propiedad. Eso estaba diciendo. Por lo tanto, ahí nace la diferencia de la información entre el Servicio Nacional de Catastro y la Dirección General del Registro Público. Que es otro tema, otra historia. Hay gente que hace su loteamiento, por ejemplo, Bruno. Fracciona todo, nosotros fraccionamos todos sus inmuebles. Pero nunca vendió ninguno. Para cuando quiere volver a presentar, nosotros encontramos totalmente fraccionado el inmueble y le decimos, le observamos. Por eso. Y ahí nos mandan a la China. ¿Cómo si yo nunca toqué, nunca inscribí en el registro? Sí, pero en algún momento presentaste acá ese pedido. Entonces le pedimos la anulación de ese trabajo. En un minuto, acá tenés una cámara. Sí. Milner Estigarribia, coordinador técnico general del Servicio Nacional de Catastro. ¿Qué le decís vos a la gente que se ve afectada por esto y que sí o sí tiene que pasar por ese Servicio Nacional para hacer las gestiones correspondientes? Hablo de escribanos, de topógrafos, de ingenieros, toda la gente vinculada a la tierra. ¿Qué vos le decís? En un minuto, a ver, ¿qué tiene que hacer y en qué se compromete la institución que vos, en este caso, estás representando? Bueno, yo le digo a la ciudadanía en general, primeramente que hagan su seguimiento de expediente dentro de la página web de Catastro. Vean dónde está el expediente correspondiente, porque a veces también hay medias verdades. Entonces, todo el tema de transparencia es fundamental para poder mejorar el servicio. Y toda la gente que se siente afectada por algún trámite, alguna observación que crea que no está bien, se pueden acercar a las oficinas sobre Chile, esquina Mandubirá, sin ningún problema. Estamos de 8 a 13 horas. Vamos a atenderle, si no le podemos atender ese día, le vamos a agendar con los técnicos correspondientes para poder debatir todas esas diferencias. El objetivo principal, lo que siempre también dice la directora de Catastro, es justamente poder dar los servicios en tiempo y en forma. Y entendemos perfectamente todas las urgencias que existen. Hoy la gente no es por antojo que vende su propiedad o fracciona o inicia algún emprendimiento inmobiliario para un negocio. Nosotros entendemos perfectamente que hay una economía que depende de toda esa transacción, así que las puertas están abiertas y queremos dar un mejor servicio, pero necesitamos la colaboración ciudadana, y si hay casos de corrupción, que denuncien, por favor. Eso es lo que pedimos 100% a todo, o si no, no vamos a poder mejorar esto y siempre vamos a estar tirándonos piedras. Entonces la idea es poder, dentro del diálogo, poder buscar la solución realmente de fondo y de una vez por todas, y no estar jugando con el tiempo de la gente que desagrada. Muy bien, excelente, Milner Estigarribia, excelente. ¿Te aprendiste de memoria para hacer esto? No. Nace del corazón. Nace del corazón, fabuloso. Bueno, y todas las consultas que ustedes necesiten, háganlas al snc@hacienda.gov.py. ¿Dije bien o mal? Sí, correcto. SNC, Servicio Nacional de Catastro, quiere decir eso. snc@hacienda.gov.py. Misión cumplida. Y ya dijiste servicio, Bruno. Ya dije. Sí, ahora ya dijiste servicio nacional. Espectacular está. Misión cumplida realmente. No, para mí, yo estoy aprendiendo con todos ustedes. Bueno, las puertas abiertas también para la señora Gloria Paredes, decirle que no mordemos, que puede llegarse acá sin ningún problema. No, ella tenía otros compromisos de urgencia. No, ya sé, pero le envían nuestros saludos, y si ella quiere venir acá, tiene un espacio, y que venga y nos cuente toda su experiencia, ¿verdad? Sin ningún problema, al frente de este Servicio Nacional de Catastro, porque es muy válido también eso. Sí, escuchar todas las campanas, y más de adentro para afuera, y también de exponer lo que ustedes están
padeciendo, porque ustedes están padeciendo, ¿verdad? Están escribiendo algo y de repente les gotea ahí el agua que cae porque llueve y porque no está en condiciones la oficina. Y todo ese tipo de cosas tienen que ser cambiadas también. Sí. Tienen que ser cambiados todos esos detalles. Bueno, muchas gracias, Milner.